compañera Majo. Compañera Majo, me dijeron que usted era estalinista. Estilista, pues, weona. Yo soy Majo Yo soy Jenny. y esto es Mis traumas, mis risas risas, podcast. podcast. Puta la wea. Oye, otro día más de despertar en este mundo. ¿Cómo estáis? Sí, está intenso el ambiente, ¿eh? Está duro. Están pasando cositas. Se venían Está, cositas. está intenso y duro y no de buena forma. Oye, sí, como que partimos esta semana como que medio entre guerra, medio entre no, como que las cosas fluían, pero no. No sé si te enteraste, pero Donald Trump parece que va a ser nominado al Premio Nobel de la Paz. Sí, lo vi bizarro. Como, ¿en qué mente cabe eso? Oye, sí, así como que la situación a nivel mundial está muy caótica. Y entre medio de todo este caos, obviamente que aparecen voces que quizás no son tan llamativas o que ya no son tan referentes como lo eran en el pasado. Y algo que pasó entre medio que a mí me llamó la atención, yo creo que no fue tan, quizás como que no se habló tanto de esto, fue como la intervención del Papa. Sí. No sé si la cachaste, de hecho me dio mucha risa porque se habla del lobby moral, esa wea la encontré absolutamente insólita hoy día, como que existe un lobby moral y al parecer esta persona está como a cargo de... En verdad, como que supe por ti. Me entero de la cobucha por ti. Si no, no me entero. Aquí mi amiga era de los datos. Los datos freak. Pero en verdad se mandó un facto al papá. Se mandó un facto el Papa y vamos un poquito como a revisarlo para poder introducirnos al tema de hoy. Y esto era como la guerra no resuelve los problemas. Yo creo que estamos todos súper de acuerdo con eso y que en realidad no nos dice tampoco mucho. Al contrario, los agrava y causa heridas profundas en la historia de los pueblos, que tardan generaciones en cicatrizarse. Y con eso a mí me explotó la cabeza porque me llamó mucho la atención que un líder religioso, sobre todo de una religión que tampoco está como tan vinculada a lo que podría ser la salud mental o el impacto que puede tener un conflicto en la salud mental de las personas, esta vez sí lo pone, lo desliza en su frase. Ninguna victoria armada podría compensar el dolor de las madres, el miedo de los niños, el futuro robado. Yo aluciné con la frase. Sí, en verdad, como que llega profundo. Profundo. Bien adentro. Sí, es como algo inesperado de un papa, la verdad. Y como que da para pensar y reflexionar. Es que eso es en el fondo como lo que nosotros ya desde la perspectiva de la salud mental también como que nos preguntamos cuál es el impacto que puede tener un conflicto bélico, no solamente en las personas que lo viven, que eso obviamente que es como de perogrullo, uno sabe que Sí. tiene un impacto, como que no nos hacemos los hueones con eso y también entendemos que eso va a pasar. Pero ¿qué pasa en las futuras generaciones que han estado en una instancia bélica, en algún conflicto armado? ¿Cómo eso te va a impactar? Porque tú no estuviste en eso, pero Claro. estás siendo criado, tienes una relación con una persona que sí estuvo bajo esa presión. Claro, como que yo pensaba, por ejemplo, desde el paradigma de las constelaciones familiares, como que se puede trabajar el tema de las guerras y muchas veces salen. Y es impactante cómo personas que no han vivido guerras, como en lo físico, en la presencia, se ven súper permeadas por esta experiencia porque fueron gestados por una persona que tuvo que arrancar de una guerra, por ejemplo, o hijos de personas que arrancaron de una guerra, y cómo eso va tejiendo un entramado como a nivel biológico, digamos, como del sistema nervioso, que hace que uno configure sus creencias, sus pensamientos, como sus acciones en torno a la guerra. Como que la guerra puede haber pasado hace mucho más atrás, digamos, pero todo esto sigue vivo, digamos, en la presencia porque el sistema nervioso es como muy atemporal, como da lo mismo si fue hace 100 años, ayer, como que la cosa está pasando. Claro, le Entonces, importa un pico en qué momento fue. Es sí, como, no es... y eso yo creo que a nosotros nos cuesta harto entender. Obviamente que a las autoridades también les importa un pico. Finalmente es como un pico gigante para todos, excepto para quien lo vive, que en el fondo es como
no solamente yo me tengo que bancar esta experiencia no queriendo haber participado de ella, porque claramente que a los pueblos tampoco se les pregunta si quieren participar o no, es como que te sientes Pasa, arrastrado a sí, esta huevada. eh, y después, más encima, me tengo que hacer cargo de lo que vivo en esta experiencia, de cómo mi cuerpo, mi alma queda absolutamente maleado por esta experiencia y aparte de eso tengo que seguir sosteniendo generaciones futuras, hijos, nietos, sí. que van a compartir conmigo y van a crecer bajo una impronta que podría haber sido muy distinta si no hubiera pasado por esa experiencia. Sí, y también algo que pasa mucho, que la guerra no se habla. La guerra Mm, pasó y que se queda ahí. Como que la gente, obviamente, desde el trauma, como que sobrevive y esa sensación como de seguir sobreviviendo se instala y uno puede mm, como pasar en piloto automático su vida entera, digamos, porque eso no se trabajó en algún momento. Porque es como ya sobrevivimos, ganamos, como incluso si no se ganó, mm, se ganó como el haber salido de una guerra, digamos. claro. Y desde ahí como que mi sistema nervioso queda en esta sobrevivencia. De hecho, acá lo dice el Papa, ninguna victoria armada podrá compensar el dolor de las madres, el miedo de los niños y el Sí, futuro robado. O sea, yo de verdad creo que la frase que se lanza, que pasa, vuelvo a insistir, muy bajo perfil, que en realidad como que quizás a nadie, o se sabía que iba a haber una intervención y que se esperaba quizás una intervención tibia, tiene un repercutir muy profundo en qué es lo que te va a pasar a ti y cuáles son las consecuencias que tú como gobernante o como líder vas a tener a la cual estás sometiendo a todo un grupo de personas a que pase y a que tenga que después sostener generaciones después. Y acá un poco ligarlo con las experiencias cercanas que nosotros como chilenos tenemos, como por sí. ejemplo golpe militar, situaciones en las cuales nos hemos visto enfrentados a un conflicto y que nos han dejado bien trastocados. ¿Y cuándo se nota eso? Claro, Cuando volvemos a estar en conflicto. Por sí, ejemplo, yo te mencionaba el tema de qué nos pasa en el culo, weón, que acumulamos tanto confort cuando nos vemos frente a una situación conflictiva, una situación que sale de nuestro control, como lo fue el COVID o como puede ser algún terremoto que hayamos experimentado. La coaparación y la acumulación nos lleva a como a revivir esta herida en el fondo. sí, también estaba pensando como cuando pasó lo del toque de queda, también Sí. hubo mucha acumulación, como que me acuerdo de los super pelados, como que la gente estaba muy asustada y estamos hablando Mm, de gente asustada no solo como por un color político, claro. como de ambos lados, como que eso es el trauma, digamos, Mm, el trauma es como algo muy polarizado, no hay un punto medio, entonces como claro. que acá vemos que Chile realmente como que tiene un trauma bien como basal. eh, y finalmente, no es que... Ay, se me fue la frase. Ayúdame a completar. Ah, teníamos una frase muy buena para esto. No me acuerdo, weón, no me pidas, no me pidas más de lo que puedo dar. El remedio que me ayuda a mantener la concentración me dura hasta las 4 de la tarde. Después de eso ya no funciona igual. Bueno, el tema central en realidad es que Chile tiene mucho trauma. Tiene mu- Nosotros hablamos, quizás esto es lo que estás haciendo referencia, es de chileno desconfiado, en realidad chileno traumado. Eso, sí. Estábamos hablando Me de acordé. la... Me Te acordé. hizo efecto el remedio. Sí. Esto es como como lo que queda, el resabio del remedio. Sí, como que estábamos hablando de la desconfianza un poco como que se generó en torno como a estas experiencias, Mm, tanto por ejemplo el conflicto como de la colonización sí. y también del golpe militar, que hay como una característica que todos hablan así como, no, si los chilenos son súper desconfiados, como que todos nos miramos así como, tienes cara de que me vas a cagar o no, digamos, pero eso es un trauma. No Mm, es una característica como de personalidad, como que se atribuyen muchas cosas que parecen como características identitarias a un trauma. Y mm. alguna vez se habló, creo que en el estallido social sobre todo, de que Chile en realidad como que debe tener como una edad como, no sé, como unos 4 años, digamos, si hablamos desde el trauma, algo así. Claro. Sí, eso es
Es complejo también de abordar porque cómo trabajamos toda esta carga, que por otro lado también es como parte de la experiencia, es como cuando tú dices, oye, ya, pero yo he pasado por varias experiencias y algunas de estas han sido súper traumáticas, pero estas también me han ayudado como a crecer, Claro, a, no sé, a enfrentar la vida de determinada forma. No sé quién sería si no hubiera pasado por esas experiencias. Un poco también, a mí me gusta hacer un paréntesis en relación a esto, como romantizando el conflicto, ¿cachai? Así como mm, tengo que pasar por conflictos para poder hacerme una persona, una mejor persona. Yo no creo que sea así, no, pero también dentro de esto es como hemos pasado por estas situaciones que nos han dado una forma de entender la realidad que nos han forjado también como cultura, como sociedad. Algunas de estas cosas son buenas, otras quizás no tanto. Y yo creo que acá lo que falta en términos generales es como terapia. sí, sí, terapia. Y entender que hay cosas que han pasado que de repente yo escucho mucha gente negacionista, por ejemplo, Sí. de muchas cosas que han pasado en Chile, no estoy hablando de una en particular, y que eso es lo que genera Mm, y como que agudiza la herida. Esto que sí. decía el Papa, como que finalmente se lo estamos traspasando a las generaciones futuras al no hacer como este acto de memoria, que muchas veces Mm, se confunde con revictimizar, pero no, tiene que ver con el recordar para poder como seguir adelante sabiendo que eso ocurrió, procesando lo que me dolió, lo que pasó, sí. porque si, por ejemplo, yo estoy gestando a alguien y estoy en medio de un conflicto, de una guerra, de, no sé, la colonización, del golpe de Estado, Mm, del estallido social, de lo que sea, y esto me está impactando, eso también de alguna manera está impactando el sistema nervioso de esa eso, persona que estoy sí. creando. Sí, yo creo que todas y todas las personas que puedan ver este podcast, o todos en general, todos los que hemos tenido vínculo con otra persona que sea chilena, nos damos cuenta que en mayor o menor medida las experiencias pasadas de sus padres y de sus abuelos también están permeando cómo esa persona se comporta, cómo esa persona piensa, cómo esa persona reacciona. Entonces, esto no es algo que de repente se inventó, no es algo que se nos ocurrió, sino que ya es algo que nosotros lo vivimos de forma concreta. Todo lo que nosotros somos de alguna forma va como que está sostenido en estas generaciones pasadas. Y Sí, claro, cuando tienes generaciones tremendamente dañadas por distintos conflictos, ya sean externos, porque también mientras te escuchaba estaba pensando como las propias guerras que uno puede vivir, ¿cachai? Es sí, como, no sé, me tocó enfrentar la crianza de mi hijo solo, sola, me tocó pasar por una crisis económica personal, ¿cachai? Como que todo eso va a generar que esta persona que estoy criando o incluso cómo se comporta esa persona con sus propios hijos vaya a estar como de alguna forma regido por esa experiencia. Entonces, eh, sí, es súper complejo si nosotros estamos pensando, por ejemplo, no, nos hemos ido en una huevada muy profunda hoy día. Es sí, difícil afrontar este tema como solo desde la risa, porque nos lleva también a la reflexión. ¿Quiénes seríamos si no viviéramos este tipo de experiencia? Hoy estamos viendo genocidio, por ejemplo, estamos viendo tortura, estamos viendo cómo se mata a un grupo étnico. Más allá de quién lo esté realizando, estamos viendo algo que por lo demás nos impacta también cómo es tratado de una forma súper fría por el mundo en general. sí, ¿Cómo nos impacta a nosotros que estamos más lejos, que estamos en un país que en este momento no está en un conflicto bélico propiamente tal? ¿Cómo nos impacta también la frialdad con la que se están abordando estos temas, como la distancia emocional, la distancia moral, como se decía acá, la distancia ética con la que se está afrontando un problema y cómo después nosotros empezamos a normalizar también este tipo de conducta? sí. Y algo que estabas diciendo, esto como de cómo se configura la persona con estas experiencias, hay una cosa que se ha repetido mucho cuando yo he trabajado con constelaciones, que queda esta creencia de que la guerra da vida, porque Mm, en guerra se gestó a alguien, por ejemplo, y se hizo una cruza, esta que le llaman la cruza de razas. Entonces, como que se vive o se puede crear una personalidad, por ejemplo, en donde mi vida va a ser una guerra constante. mm,
Sí. Entonces, como que siempre voy a tener que estar lidiando con una batalla, que sí, tenemos batallas, como obviamente la vida no es como un campo de flores, digamos, sí hay cosas que vamos a afrontar, pero es distinto cuando uno tiene como metido en su seteo mental como que la guerra es vida y que tengo que estar guerreando todo el rato. Exactamente. A mí personalmente, ya que, como dije la otra vez, es anecdótico también, yo vengo de una familia mapuche y esa creencia estuvo instaurada mucho tiempo, Claro. como hasta que la pillé, Mm. hasta que me di cuenta que, claro, me empezó a hacer sentido cómo vivía mi papá, cómo vivía mi abuelo y así, porque, claro, como que pasó desapercibido, no se habló y se generó como esta estructura. Claro. Y es difícil, sobre todo cuando tú ya eres como la cuarta o quinta generación, que no tienes tan claro cuál es el problema, y yo creo que es ahí donde también nosotros abordamos este tema de el impacto generacional que puede tener cualquier conflicto. Tú eres la quinta generación, no tienes claridad del problema, no identificas bien cuáles fueron las situaciones a las que se vieron enfrentados tus ancestros, sin embargo hay algo que te pesa. Y eso creo que es injusto cuando nosotros tenemos una sociedad que debiera aprender de sus errores. Es súper injusto que una generación lo tenga que vivir. El tener que hacerme cargo de algo que ni siquiera yo tengo muy claro bien de qué se trata. Porque así como tú decías, como, oye, yo estoy ahora recién conectando con estas situaciones traumáticas o aquellos conflictos que tuvieron que pasar mi papá, mi abuelo, pero tuve que hacer todo un proceso que ni siquiera a veces tiene que ver con hablar con estas personas, ¿cachai? Claro. Porque aparte que hay como tú decías, hay un silencio alrededor de la experiencia traumática, hay un mutismo, hay un secretismo también en relación a esto, que no hace fácil la tarea para quien identifica el dolor empezar a meterse en eso. Lo cual hace súper complejo tener que lidiar con todo esto, porque es como agarro esto y lo empiezo a trabajar, lo empiezo a sanar, lo desarmo como una creencia, si ni siquiera sé de qué estoy hablando, o sea, como de qué me está hablando esto, ni qué es, solo lo estoy sintiendo. Sí, como que no hay contexto. No hay contexto hasta que uno se... Hermanito, dame contexto. Como, uno igual necesita un contexto para sanar, entonces es como, como por último. Abuelito, dame un contexto para poder empezar a sanar. Una cosa que pensaba es que, claro, también es injusto para las generaciones futuras el que vuelvan a ocurrir esto y que se vuelvan a cometer los mismos errores, porque esto de la guerra ya lo vivimos. Claro, lo O hemos sea, vivido una y otra vez. de distintas formas, en Latinoamérica de otra forma, digamos, pero guerra mundial, por acá, muchas guerras, digamos. Entonces, como que se debería conocer el impacto. Sí, sí, y acá, mientras tú lo decías, es como, claro, nosotros sabemos por la experiencia que tenemos teórica, la gran mayoría ha ido al colegio, la gran mayoría ha estudiado contextos bélicos en distintos lugares del mundo, inclusive el que ha vivido Latinoamérica, inclusive el que ha vivido Chile, pero se estudia desde una perspectiva muy estadística, muy racional, muy estructurada, Sí. muy militar, que yo creo que no es lo acertado, entendiendo que no todos vamos a hacer carreras militares. O sea, acá también tenemos que verlo desde la perspectiva netamente humana, cuál es el impacto que tiene, no desde la estrategia militar, no desde el conocimiento ni de los próceres que han salido de esos conflictos, sino que de la persona común y corriente que le tocó crecer, desarrollarse en un contexto como tal. De hecho, ayer hubo un video que me impactó muchísimo de un niño que corría detrás de un camión aljibe que estaba repartiendo agua en Gaza. Y yo lo miraba y era como, ¿qué haría yo en una situación como esa, teniendo un hijo pequeño? O sea, personalmente yo creo que yo ni siquiera hubiera llegado a esa situación. Yo me desvivo, ¿cachai? Como mi mente como que no está abierta a pensar que tenga que seguir existiendo en una realidad así.
Y ahí es donde encaja muy bien lo que tú decías, como de la guerra, la vida insertada en la guerra, insertada como en la muerte. Cómo existe esta sensación, este sentido de sobrevivencia, de que soy capaz en este escenario completamente adverso, tener la energía para correr detrás de un camión aljibe para poder obtener unas gotas de agua. Eso yo lo encuentro como que te rompen los esquemas y te hace entender que en el fondo como que nosotros estamos con un sentido de sobrevivencia súper activo, que se entiende la reacción de estas personas, que se entienda que siga naciendo personas, seres humanos en esos contextos, pero claramente todavía no hemos llegado a, como humanidad, desde mi perspectiva, a dar las condiciones básicas mínimas como para la existencia de esa vida. Sí, Entonces todavía estamos en un sentido de sobrevivencia. sí. Yo estaba pensando como en, aparte del impacto, qué es lo que podríamos sacar, digamos, como de todo esto, es Mm, que dentro del contexto de guerra y de estas vivencias, lo que sí ocurre es como esta creatividad de sobrevivir, como mm, que al final se te ocurren maneras de sobrevivir, y también esa resiliencia que está de la mano con la supervivencia. El claro. tema es cuando después, cuando la guerra ya pasó, que eso siga activo, eso es muy peligroso finalmente. Pero Y no sé si tú lo ves así, Majo, yo creo que es harto de los discursos que tenemos hoy, porque tú nombraste una palabra que yo creo que se ha vendido mucho en sí, este último tiempo como algo positivo que realmente tiene tanto de impacto positivo la resiliencia. sí, Es como, no, es que él es súper resiliente o como claro, que y la es la fortaleza, fortaleza y todos estos conceptos que tienen que ver con la sobrevivencia. O sea, bien, está bien, pero ¿hasta qué punto nos estamos engolosinando con la sobrevivencia y no estamos dejando también que exista la vivencia? mm, Una vivencia calma, una vivencia tranquila, una experiencia de vida que sea amorosa y que no esté todo el tiempo conectado con esto que hablábamos, que es como el chileno desconfiado o el chileno traumado, que no estemos sí, todo el tiempo en la desconfianza de la existencia. sí. Es que hay una sensación de terror y como yo creo que un esquema como a Mm, nivel como global, digamos, de guerra. sí, Mm. sí. Entonces como que el vivir, que parece algo que tenemos que hacer, que es natural, Mm. digamos, vivir, es como que fuera un lujo. Sí, Mm. a veces no quisiéramos. Como que vivir, que caiga la bomba luego, ¿para qué le dan tanta vuelta? Me quedan un par de cuotas de Falabella Claro, libre. terminemos con termínenme sáquenme este peso de Falabella, por favor, terminemos con todo. Y que claro, también es como que tú dices el amor, ¿no? ¿En qué estoy pensando? ¿Qué basura está pasando por mi mente? El humor que nosotros movemos en este momento, como hasta nosotros hicimos memes de la situación, Sí, pero que en el fondo nos mantienen esta sensación de prefiero reír para no llorar, porque la otra opción que me queda es este sentido de sobrevivencia desde el dolor y desde el tener que aguantar, porque ya no quiero más. Nosotros acá en Latinoamérica yo creo que si bien, como lo decíamos, es como que ha habido, en este momento estamos en una mediana paz, estamos siempre enfrentados a tanto conflicto sí. económico, Siempre pasa social, algo. racial, geográfico, que nos agota. O sea, hoy día probablemente mucha gente tiene esta sensación de estoy agotado de esto, de estos conflictos, de estar viendo las noticias y que todo el rato esté apareciendo esta situación cuando en realidad nosotros no estamos pasando por eso, pero ya nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestra mente está súper cansada de mirar la existencia solo en el conflicto y en la sobrevivencia. Sí, y estas situaciones marcan mucho el conflicto y marcan Mm, mucho esta sensación de la vida como que termina así, digamos, sí, eh, como que pasan este tipo de cosas o como que los humanos mm, no saben relacionarse entre ellos, entonces llega la sí, guerra, porque al final tiene que ver con eso también la guerra, sí. como qué pasó entre medio, Mm, que como, no sé, me enojo contigo y te tiro una bomba, sí, ¿cachai? te cachai, weón. Como, Nos como, agarramos a coscacho porque me como, empezaste a caer mal. no, o sea, como que esas cosas no pasan en mi mente como opción, digamos. Entonces, como que uno lo mira también. Y algo que se agudiza, que también es una emoción que creo que
ha ligado mucho al contexto chileno es la desesperanza. Sí, de Es todas como maneras. esta cuestión no va a cambiar, Sí, esto no va a cambiar, entonces como, eh, ¿de dónde se ha afirmado? Del humor. claro, de todas maneras, yo creo que si uno mira como sobre todo a los humoristas chilenos, que en Viña yo creo que tuvimos mucho ese contraste con el señor venezolano que vino Sí, a dar igual. la cacha a Viña. Y es como, ¿por qué no se ríen de mi humor? Porque claramente nosotros estamos, o sea, tú lo que estás viviendo ahora o del el contexto humorístico que estás haciendo ahora, nosotros ya lo pasamos hace mucho tiempo atrás. Claro. Nosotros ya estamos en un estado de donde hay tanta desesperanza, finalmente nos reímos de todos y de todo. Nos reímos del pico, ¿cachai? Como que hacemos chistes del miembro masculino, porque ya nos hemos reído de todo. En el pasado, o sea, el chiste de los cuerpos, por ejemplo, de las personas, ya pasamos por el chiste hacia las mujeres y a la forma como se vinculan las mujeres, nos hemos reído también del alcoholismo, ya nos hemos reído de gran parte de lo que puede ser para muchos extranjeros hoy día su forma de humor. Y eso pasa también porque en el fondo el humor es lo que nos ha permitido mantenernos vivos en contextos absolutamente complejos. Sí, totalmente. Y es una herramienta como poderosa finalmente. Sí. Sí. Como que yo creo que sí, porque fue una rapidez impresionante la de los memes, Mm. sin esos memes como que el panorama es mucho más aterrador. Absolutamente, absolutamente, porque en el fondo es como existe una gran probabilidad hoy día de que nosotros tengamos que ir a la guerra por China con todos los acuerdos comerciales que hay con esta gente. Es como, bueno, yo ya me veo marchando por Chain, ¿cachai? Así, yo ya me veo con mi traje militar absolutamente glamoroso, Claro, pero pink, o sea, aesthetic. estética, claro, así como que mi traje yo lo mandaría a hacer rosado, ¿cachai? Pero marchando allá con los señores chinos, porque hay acuerdos comerciales que hoy día nos tienen súper vinculados más a China que a Estados Unidos. Claro, Y ya tú ves cómo te vas como ligando a algo y aparece esta cosa que es como, esto está pasando allá, pero se empieza a acercar de una forma brutal, sí. eh, y lo vemos como algo que puede en algún momento arrastrarnos, pero preferimos mirarlo con humor, con memes. Sí, aparte igual hay algo que es como puede estar pasando allá, pero como hay noticias y hay cosas, Mm, igual nos está pasando. sí. Igual nos está pasando en nuestros Mm, sistemas nerviosos, igual como que hay que levantar las herramientas de autocuidado y como de, no sé, quizás no ver las noticias, ese post que hicimos, como caminar, como aunque hay un solo árbol en una plaza, sí, ver memes, como un poco desconectarse de esa información, no para evadir la información, sabemos que está pasando, claro. sino como para poder procesarlo, como hablábamos la otra vez, de mejor manera, digamos, como Mm. de una manera como más liviana, porque es algo que es como que tiene una carga muy fuerte. Sí, yo creo que tú das un poco como en el clavo de lo que finalmente nos lleva como a hacer a hacer un podcast de traumas y risas, porque en el fondo nos damos cuenta como resumen general de que los conflictos siempre van a estar presentes en nuestra vida, Sí, de que estamos en un mundo y en una realidad en la cual tenemos un mediano control de nuestra realidad, pero no de la realidad global, y estamos en las manos muchas veces de psicópatas, ¿cachai? Como que nosotros antes quizás podíamos mirar a los líderes como gente de criterio y ya nos dimos cuenta que claro, eso es súper azaroso y que de repente te puede tocar un Pepe Mujica, una persona que tiene un contexto y una realidad que te permite reflexionar y pensar en todo el impacto de mis acciones en los demás, pero después puedes tener una persona como Trump que en el fondo lo que más le interesa es hacer un show mediático, ni claro. siquiera le interesa el impacto que puede tener ese show en la vida de sus propios coterráneos, ¿cachai? Entonces, tomando todo eso en consideración, es como cómo yo me resguardo
personalmente de todas esas cosas que yo no puedo controlar, que están fuera de mí, que van a tener que ver con decisiones de otras personas y no mías. Claro. Entonces ahí sirve gritar, agarrar una almohada, ponérsela en la cabeza y gritar. Y si está muy desesperado, puede apretar un poquito. No, usted no lo haga, no lo haga. Pero a veces también es una opción como poder buscar a una persona de confianza, ¿cachai? Como su amiga, su amigo, la pareja, esas personas que en el fondo nos permitan sostenernos, sobre todo si es que usted está criando, ¿ya? Porque en relación a eso nosotros estamos hablando. Sí. Si usted está criando a alguien, un ser pequeña, claramente, cómo nosotros estemos enfrentando lo que está pasando hoy, también va a tener un impacto en esa persona. El hecho de que esté, por ejemplo, hoy expuesto o expuesta a noticias, a ver lo que está pasando, a que haga preguntas, y si yo no estoy bien preparado, no me siento bien para poder contestar esas preguntas, probablemente ese ser va a tener, va a recibir toda esta información o todo lo que está pasando de una forma determinada que lo va a llevar a enfrentar cuando sea adulto, adulta, estas experiencias de esa misma forma, a través de la negación, a través del desborde, a través de la pena o el dolor, a través de la sensación también de no tener, de no poder o de querer controlar todo lo que está pasando a mi alrededor. Sí, como que mecanismos varios, digamos. Exacto. Como... Sí. Así que, bueno, ya estamos llegando al final Estamos llegando al final de nuestro podcast. Segundo. Se viene el tercero. Se siguen viniendo cositas. Se siguen viniendo cositas. Pero Esperemos sí. que no la bomba. Que no esté dentro de las cositas que se vienen. No. En realidad, como broche, digamos, esto genera un impacto en todos, en todas. También nos permite como observar la humanidad, digamos, como más que polarizar como el bueno y el malo, es como entender como las dinámicas que se están como activando, digamos, nuevamente, esta lógica de guerra también. Sí. Y como, no sé, yo los invitaría a revisar la lógica interna también como de guerra de repente. No desde el drama quizás, sino como de observar nomás, como cuánto de la guerra también está impactando en mí hoy. Sí. Así que... Eso. Bueno, los dejamos invitados a un siguiente capítulo. Sí. Vamos a partir con chistes mejores que el que contamos al principio. Se lo aseguro. Le pedimos perdón, disculpa por tener que escuchar tamaños. En nuestra mente se escuchaba súper bien. Sonaba súper bien, estaba súper bien armado. Sí. Y también dar los créditos al chiste porque no es de nosotros. No, claramente. Ese chiste le pertenece a Hugo Chávez, un gran humorista venezolano. Pero... ¿Qué acabas de decir? Con cariño para la comunidad venezolana. Pero no es de nosotros, no lo inventamos nosotros, pero en nuestra cabeza sonaba demasiado simpática la broma. Sí, bueno, agradecer también los comentarios del primer capítulo. Gracias por el cariño también. Sí. Así que seguiremos acá. Seguimos acá, chicas y chicos, chiques, y nos vemos en un próximo capítulo de Mis Traumas, Mis Risas Podcast. Suscríbanse. Chao.